Yo la pido en Amazon. Ok, entonces los eventos van a ser, muchachos, así. 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos ubicados? El primero, fijémonos en la imagen A y en la imagen B. Se desarrolla o se forma el proceso notocordal. Tenemos aquí dos vistas. ¿Cuál? Un corte transversal y un corte sagital. ¿Cuál es el transversal, muchachos? El de la izquierda. Sí, el de la izquierda. El transversal es el de la izquierda, el de la derecha es el sagital. Esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿verdad? ¿Están viendo el cursor? No. Ah, No, doctora. Ahora sí, está bajito. ¿aquí qué es? ¿Qué Ahora dijo? sí. ¿Qué corte era aquí? Transversal. Sagital, Sagital. sagital y este es un corte transversal. Entonces, muchachos, en la imagen A y B, lo que vamos a ver es cómo se está desarrollando el proceso notocordal, que era lo que yo les mencionaba en esta imagen, que yo les dije, muchachos, las células prenotocordales van a viajar desde el nodo primitivo hasta la membrana bucofaringea para formar el proceso notocordal. Entonces aquí lo estamos viendo desde dos vistas, desde una sagital y una transversal. Luego, acá en la imagen C y D, aquí lo vemos. Miren este gusanito para que lo vean. Y acá, en este corte, se ve como un punto nada más. Lo pueden ver, ¿verdad? En el centro. ¿Sí? Muchachos. Ok. Luego se forma el conducto notocordal en el interior del proceso notocordal. Si esto era un cordón, digamos, de células, de hecho el Ackman dice que es un cordón de células, pero aquí dice que es un proceso, está bien. Entonces, este proceso notocordal por dentro tiene un conducto. Por eso le quitamos, por así decirlo, esta capa que no nos deja ver. Y por eso, miren, incluso, miren, hace este corte o esta línea intermitente que forma que adentro de ese proceso notocordal está el conducto notocordal. De manera que si nosotros aquí estamos viendo una capa sólida, es decir, adentro está toda llenita, lo estamos viendo así, un punto, ¿verdad? Todo lleno, acá. Pero en la imagen C, como ya estamos haciendo énfasis de que hay un conducto ahí, aquí ya no está sólida, es un conducto hueco, es decir, está así. Tal vez no se ve porque está el punto negro ahí, pero realmente está así. Lo pueden identificar, muchachos. Sí. Ahí, ¿lo ven? Ahí. Que aquí en esta imagen está así, es un cordón sólido. Pero acá, que ya está el conducto notocordal, no el proceso notocordal, tenemos un cordón o un conducto, ¿cómo, muchachos? Hueco, ¿verdad? Por eso, acá en la imagen C y D se dice que este conducto notocordal en el interior de lo que era el proceso notocordal, ahora es un tubo y se extiende desde el nodo primitivo hasta la membrana bucofaringea. Es decir, que eso que yo lo estoy enseñando viene desde aquí hasta la membrana bucofaringea. ¿Vamos entendiendo, muchachos? ¿Ah? Chicos, Sí, doctora. entonces se va extendiendo. Imaginémonos, vamos a hacerlo en esta imagen. Entonces imaginémonos que esta es, aquí tenemos la membrana bucofaringea y aquí tenemos el nodo primitivo. ¿Lo están viendo, muchachos? Sí. Sí, doctora. Entonces el conducto notocordal se está extendiendo desde acá hasta acá, en ese sentido. Y aquí entonces quedamos a que era ese proceso notocordal,
un tubo y que ese tubo se extendía desde la fosa primitiva hasta la membrana bucofaringea u orofaringea. Si bien ahora ya explicamos lo que está sucediendo en la imagen C y D, vamos a la imagen D, a la imagen E y F. El piso. Si nosotros estamos viendo un conducto notocordal, imaginémonos que este es el techo y este es el piso. Entonces el piso está en contacto con ¿qué capa germinativa? Muchachos. Endodermo. El endodermo, muy bien. Entonces el piso del proceso o del conducto notocordal se une al endodermo, que es esta lámina amarilla que tenemos acá, y se van a producir perforaciones, dice, que son estos tabiques, estos espacios, ¿los ven, verdad? Sí. Se van a producir estas perforaciones. ¿Y qué va a pasar? Que el conducto notocordal ahora se va a comunicar con el saco vitelino. ¿Cuál es el saco vitelino? Es este espacio que está acá. Entonces, esto es saco vitelino y esto es saco vitelino y esto es saco vitelino y esto es saco vitelino. ¿Entienden la imagen? Es la hamburguesita, solo que está cortada acá. ¿Lo ven, muchachos? Sí, doctora. Sí, Entonces, esas perforaciones se van a comunicar el conducto notocordal con el saco vitelino. Si nosotros ahora vemos, ¿verdad?, que las perforaciones o estas aberturas confluyen, ¿qué pasa? Por lo que entonces va a desaparecer el piso del proceso notocordal y de lo que queda el proceso notocordal ahora se va a llamar placa notocordal. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos un tubo hueco. Acá lo tenemos. Pero como el piso de ese tubo desapareció por las perforaciones, solo quedó el techo. Entonces, ese techo se va a llamar ¿cómo? ¿Cómo les acabo de decir que se va a llamar? Placa notocordal. Exacto, y es lo que tenemos acá. Como ya no es un conducto hueco porque el piso desapareció por las perforaciones, ahora se forma una placa cóncava. Y esa placa se le va a llamar placa notocordal. Como se ve ahí, ¿lo ven, muchachos? Mírenlo ahí. ¿Lo ven ahí? Sí, doctora. Entonces, como ahora se ve solo, ¿verdad? Se forma solo la placa notocordal, que es una lámina acanalada, de hecho, dice el libro. Entonces, la cavidad amniótica, a través de la fosita primitiva, se va a comunicar directamente ¿con quién? Con el saco primitivo. Saco Con el saco vitelino. vitelino. Con el saco vitelino. Entonces se va a formar algo que se llama canal neuroentérico. De esa comunicación se va a formar, de esa comunicación que yo les acabo de mencionar, se va a formar el el canal neuroentérico que estamos viendo acá. Entonces la placa notocordal, que comenzaba por el extremo cefálico, se va a invaginar cuando cambia su forma de un canal a un tubo y ahora se constituye la notocorda que se desprende del endodermo. Cuando la notocorda ya logra alcanzar lo que va a ser, muchachos, sería en este caso la fosa primitiva porque estamos a este nivel, entonces este canal se cierra o se oblitera y se forma algo que se llama la notocorda definitiva o es el cordón de células prenotocordales macizo que da origen a la notocorda definitiva. ¿Entendieron? Escucho grillos de fondo. Aló, muchachos, qué barbaridad, díganme algo. Algo me van a decir. Sí, doctora, la estoy escuchando.
Algo. Dudas, muchachos, dudas. Dudas. ¿Qué era lo que se obliteraba, doctora? El canal neuroentérico. neuroentérico. Ah, ok, Así ok. es. Este se oblitera. Se oblitera. Recordemos que en la imagen 3 o en el momento 3 se perdía, veníamos de un suceso y es que se perdía el piso del conducto notocordal. Entonces quedábamos solo con el techo, les dije. Entonces el techo da origen, en el libro no habla de techo, eso solo estoy diciendo yo para que ustedes se aterricen. Imaginémonos que este es el techo y este es el piso. Entonces, al perder el piso, nos vamos a quedar solo con la parte de arriba, con el techo, y por eso solo queda la placa notocordal, porque si vemos en esta imagen, vemos el piso en esta imagen, muchachos. No. ¿Verdad que no se ve? Ya se perdió porque se microperforó. Entonces, como solo quedamos con la placa notocordal, ahora, ¿verdad que aquí se perdieron? Siento que aquí se perdieron. Un poquito. Un poco. Entonces, como solo quedamos con la placa notocordal, ¿dónde comenzaba, muchachos, la placa notocordal? ¿En el saco primitivo o en la membrana bucofaringea? ¿En la fosa primitiva o en la membrana bucofaringea? ¿Dónde comenzaba? En la fosa primitiva. En la fosa primitiva. En la fosa primitiva. Y si nosotros dividimos la fosa primitiva en en la línea primitiva en dos lugares, un extremo caudal y un extremo craneal, la fobia o fosa primitiva o nodo primitivo está en el extremo craneal o en el extremo caudal de la línea. ¿Dónde está? Extremo caudal. ¿Estás seguro, Chester? No es el craneal. El craneal. A ver, lo vamos a dibujar para que lo entendamos mejor. No se preocupen. Mira mi puntito amarillo. No se ve. Muy chiquito, No, pero sí se ve. Ahí se ve que estoy dibujando. Sí, ahí. Imaginémonos entonces que esta es la línea primitiva y este es el disco plano. ¿Por qué los comprendo? Porque aquí, si yo les digo, muchachos, ¿cuál es el extremo caudal? Ustedes me van a decir que es este, ¿no? Que este de acá, ¿verdad? Sí, Y que este es el extremo craneal. Y perfecto, así es. El disco plano tiene un extremo craneal y uno caudal y este es el craneal. Pero ahora, si yo les digo que dividamos la línea primitiva en dos segmentos y en la línea primitiva acá forma la fosa primitiva e inmediatamente de la fosa está está el nodo primitivo y yo les digo, ¿cuál es el extremo craneal de esta estructura de la línea primitiva? Es acá, la fobia. es la fobia, ¿verdad? Entonces, Chester, el extremo craneal de la línea primitiva es la fosa primitiva. ¿Y qué les dije yo anteriormente? Que la placa notocordal, ¿por qué? Porque les dije, muchachos, aquí acaba de perder, espérenme que agarre el cursor porque siento que no veo. Uy, espérense, muchachos, aquí está. Que acá traemos una placa notocordal porque el conducto notocordal perdió su piso y solo nos quedamos con el techo. Entonces, el techo en este caso es la placa notocordal. Entonces, la placa notocordal comienza por su extremo cefálico. ¿Cuál es su extremo cefálico? Ah, muchachos, si hablamos de que el proceso notocordal comenzaba desde el nódulo primitivo hasta la membrana bucofaringea, ¿cuál es su extremo cefálico? Comenzando, dice, por su extremo, oigan, comenzando por su extremo cefálico, se invagina, cambia su forma, porque aquí es un canal, entonces ya no va a ser más un canal, va a ser un tubo ahora. Entonces, lo que era la placa primitiva, que era esto, se termina de invaginar
para cerrarse y formar otra vez un tubo. Y se constituye la notocorda cuando se desprende del endodermo. Recordemos que esta capa que está aquí es el endodermo, se termina de desprender para que cuando la notocorda alcance la fosa primitiva, se cierre el canal neuroentérico, que era precisamente este espacio. Ahora sí, muchachos. Sí, ahora sí. ¿Estamos ready? Algo. Ah, El resto, Sí, doctora. sí, vamos bien. Bueno, de todos modos, ahí tienen la videolección y si tienen alguna duda me la dicen. Aquí tenemos otra imagen. Bien, miren acá la placa notocordal. ¿Por qué es una placa? Ah, chicos. ¿Por qué es una placa? ¿Qué perdió en este El caso? piso, no. No tiene el piso porque el piso se microperforó. Entonces se formó una plaquita. Entonces, ¿esto qué sería, muchachos? Esto que está señalado aquí sería ¿qué cosa? El proceso notocordal, la placa notocordal. La placa sería. Sería la placa notocordal, así es. Y esto que se está formando acá, ¿qué sería? Que más tarde se va a obliterar. El conducto canal neuro. El neuroentérico, no tengan miedo de decir las cosas. Será el canal neuroentérico. Pero entonces más tarde, esta placa notocordal se va a desprender del endodermo. Y miren que aquí está, miren por qué decía que se va a desprender, porque todavía está pegada. Se va a desprender y va a terminar de invaginarse para formar ¿qué? un ¿Qué se tubo. forma? Un tubo. Y entonces ese tubo después forma la notocorda definitiva. ¿Por qué? Porque de ser una placa o una lámina que está así, se termina de invaginar para estar como así. ¿Lo entendieron? Ah, chicos, chicos. ¿Me volver a repetir, por favor, para entender mejor? ¿Cuál? Que la invaginación de la placa notocordal. Sí, Ok, entonces pueden ver que ahorita el conducto, el proceso notocordal pasa a ser proceso notocordal a conducto notocordal. Después de ser conducto notocordal, el piso del conducto se microperfora para dar comunicación con el saco vitelino. Cuando el piso se pierde, el conducto notocordal pasa a ser placa notocordal, porque la parte de abajo del conducto se perfora, es decir, se destruye, se lisa, se pierde. Esta parte de aquí se pierde. Entonces queda solamente el techo y a eso le llamamos placa notocordal. Pero en la última imagen dijimos que la placa notocordal se desprendía del endodermo para dar su último movimiento, es decir, invaginarse o cerrarse. Entonces, cuando se invagina, quiero que ustedes que se imaginen que esto de acá se suspende para arriba a formar así, algo así, y de esta forma cerrarse por completo. Y entonces aquí ya se forma la notocorda definitiva, que va a ser un círculo completo de células prenotocordales. ¿Ahora sí lo entendió? sí, gracias. Perfecto. Yo creo que aquí había traído una imagen, pero no. Bueno, ni modo, no traje esa imagen, qué dolor. Entonces acá les traigo los derivados de las 3 capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Esto se lo van a aprender para el examen. Del ectodermo, células de la cresta neural que van a dar específicamente a estructuras de lo que es, muchachos, el sistema nervioso. El endodermo, todo lo que es tráquea, bronquios, pulmones, epitelio de la vejiga, perdón, y también el uraco. Pregunta de examen, muchachos.
El mapa de destino se establece durante la gastrulación. Cuando yo les digo el mapa de destino, yo quiero que ustedes se hagan la idea de que de una estructura tiene que nacer sí o sí un órgano específico. Y esto está diseñado para que así sea. Entonces, ay, espérense, es este. ¿Por qué me fui hasta allá? Bueno, vamos a regresarnos. Este es el mapa de destino. Aquí ustedes pueden ver un disco plano, la forma de un disco plano, pero a este punto nosotros ya tenemos las 3 capas germinativas formadas. En el mapa de destino se han integrado mapas de regiones de las células que migran y se invaginan por la línea primitiva y se han identificado identificado y descrito sus destinos finales. Por ejemplo, las células que invaginan de la región craneal del nodo se convierten en la placa precordal y la notocorda, que es esto, ¿no? Esta es la región craneal del nodo. ¿Por qué? Porque está, muchachos, en la cabeza, por así decirlo. Entonces se ha identificado que de ahí se establece, ¿verdad?, lo que va a ser la placa precordal y la notocorda. Después, miren el cursor. No, doctora. No, está Entonces, chiquito. esta es la región craneal del nodo, ¿verdad? Entonces, de ahí parte la placa precordal y la notocorda. Ahí está señalada la notocorda. Las que migran por los bordes laterales del nodo, es decir, esto que está en verde, van a dar origen ¿a qué? Al mesodermo paraxial. Ay, no, no es lo verde, estos, me estoy confundiendo. Al mesodermo paraxial, sorry, muchachos. Luego, las que migran en la región media de la línea primitiva se van a transformar en el mesodermo intermedio. Su palabra lo dice. Región media de la línea primitiva. Entonces, eso es mesodermo intermedio. Posterior, las que migran por la región más caudal de la línea primitiva constituyen el mesodermo de la placa lateral. Y por último, las células que migran por la región más caudal de la línea primitiva van a contribuir al mesodermo extraembrionario, que va a ser la otra fuente de este tejido del saco vitelino primitivo que tenemos acá, ¿verdad? Ah, y después la membrana cloacal, pero eso no tiene nada que ver con el mapa de destino, eso ya está bien establecido. Bueno, dice, esto ya se los había dicho. Esto ya se los había dicho, les había dicho que el disco plano es plano y redondo y que se elonga en forma gradual y adquiere un extremo craneal ancho y un extremo caudal angosto. Esto, vean, esto. La línea primitiva muestra cambios de la regresión y pierde tamaño con rapidez y pronto desaparece. Pero hay situaciones en que la línea primitiva no regresa o no involuciona. Y es que al inicio de la 4ª semana, muchachos, la migración de lo que van a ser las células que constituyen el mesodermo se reduce, de manera que el tamaño de la línea primitiva comienza a disminuir con la reducción del tamaño del mesodermo hasta que desaparece al final de la 4ª semana. Pero los restos de la línea primitiva van a conformar o constituir una pequeña zona de la región sacrococcígea del embrión. ¿Qué pasa si la línea primitiva no involuciona en su totalidad? Puede dar lugar a tumoraciones que se forman en la zona que persistió o que existió, y el lugar más frecuente es en el extremo caudal del cuerpo. Entonces acá tenemos el teratoma sacrococcígeo, que es un tipo de tumor congénito. Es súper, digamos que es el más frecuente en los recién nacidos, a pesar de que presenta una frecuencia de 1 por cada 35.000 nacidos vivos. Entonces, serían nacidos, muchachos, no vivos. El hallazgo más frecuente entonces es una masa situada en el área del sacro y de la región glútea, y se considera pues que se origina por la persistencia de los restos de la línea primitiva, como ya les había mencionado. ¿Qué pasa? Ahora algo nuevo. Las células de la línea primitiva son consideradas células pluripotenciales. ¿Por qué? Porque tienen 3 derivados.
las 3 hojas, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, perdón, se les denomina también maduros o pueden estar indiferenciados o se les denomina inmaduros cuando tienen ellos elevada incidencia de ser malignos incluso. ¿Preguntas de esto, muchachos? ¿Preguntas, muchachos? Creo que ninguna, doctora. Perfecto, perfecto. Entonces acá, ¿por qué le estoy hablando de esto? Ah, ya sé por qué. Porque ya se pueden ver las vellosidades en esta imagen. Pueden ver acá las vellosidades, miren. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las vellosidades primarias en la clase pasada? Sí, doctora. Permítanme. No me gusta esto, pero bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de las vellosidades secundarias y terciarias. ¿Cuáles eran las características de una vellosidad primaria? Silvia. En el que el citotrofoblasto invadía el sincitotrofoblasto. El citotrofoblasto invadía el sincitotrofoblasto. No, Silvia. No era así. Marcelo. Marcelo de Jesús. Ya, disculpe. Era que Ujú. estaba la vellosidad primaria está conformada en su interior por el núcleo del citotrofoblasto. Y está Gracias. por el sincitotrofoblasto. Sí, sí. Bueno. Entonces, pregunta de examen. Desarrollo posterior del trofoblasto. Al inicio de la tercera semana, el polo posterior del trofoblasto va a empezar a constituirse por vellosidades primarias que a su vez están formadas por un núcleo citotrofoblástico cubierto por una capa sincitial. Entonces, si yo les digo que la vellosidad primaria tiene un núcleo de citotrofoblasto y que está cubierto por sincitiotrofoblasto, ¿cómo morfológicamente se lo imaginan, Chester? Chester. Sí, Ajá, ¿qué le acabo de preguntar? Dígame. o sea, van a estar revueltas, ¿no? No. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Yo no estaría como en capita, digamos como una cebolla, de que el núcleo, o sea, la parte más interna está compuesta de citotrofoblasto y la más externa como que la van enrollando, no sé. Y la que lo enrolla es de sin citotrofoblasto, ¿no es así? Sí, entonces morfológicamente, ¿cómo es? Descríbame la forma. Ya me dijo, y lo que me acaba de decir está correctísimo, pero su forma, su morfología. Entonces, el núcleo, ¿cómo sería? Y la capa, ¿cómo sería? ¿Me explico? Eh, ¿Se refiere a que si es cúbica, si es cilíndrica? A eso, Exacto, no. sí. Mm, pues ahí sí no sé. ¿Alguien que sepa? Regresa la imagen. No. Alguien que sepa, muchachos, ¿cómo era el citotrofoblasto? ¿Y cómo era el sincitiotrofoblasto? El citotrofoblasto era mononucleado, o sea, solo tenía un núcleo y estaban divididos. Y el sincitotrofoblasto era multinuclear y no tenía divisiones. Exacto, gracias, Chester. Entonces, si hablamos de una vellosidad primaria, sabemos que el núcleo van a ser células cúbicas mononucleadas con límites visibles y la cubierta de sincitiotrofoblasto van a ser células multinucleadas sin límites visibles, ¿verdad? Luego, vamos a tener
células mesodérmicas que invaden el núcleo de la vellosidad primaria y crecen hacia la decidua. Esta estructura recién formada ya se va a conocer como vellosidad secundaria. Al final de la tercera semana, estas células mesodérmicas que formaban una vellosidad secundaria, en el centro de la vellosidad ya van a comenzar a diferenciarse en un tipo de células. ¿Cuáles? Células sanguíneas, vasos sanguíneos pequeños, que en la hematopoiesis van a dar origen al sistema capilar velloso. Entonces, esta célula, ya con una célula sanguínea en el centro, se va a denominar vellosidad terciaria o vellosidad placentaria definitiva. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan que en el desarrollo posterior del trofoblasto tenemos la presencia de estas vellosidades en sus 3 grados de madurez? Porque unos capilares, hablemos por ejemplo de los maternos, que son los más importantes, penetran la vellosidad terciaria y establecen contacto con los capilares que en el centro se estaban desarrollando, ¿verdad? Entonces, estos vasos sanguíneos van a hacer contacto con el sistema circulatorio del embrión, de modo que van a conectar a la placenta y al embrión. Entonces, cuando el corazón comience a latir, que es en la cuarta, había dicho que en la cuarta semana esto funcionaba, el sistema de vellosidad que se formó, el primario, secundario y terciario, ya va a estar listo para darle a este embrión, a este corazón, la cantidad necesaria de nutrientes esenciales y oxígeno que necesita para bombear. ¿Estamos claros de esa parte? Muchachos. Sí, doctora. ¿Cuáles eran las características de una vellosidad primaria, Marcelo? Está Marcelo por ahí. ¿Quién levantó la mano? Yo, Cristian. Christopher. Respondido. Ajá, Christopher. Bueno, entonces las vellosidades primarias poseen un núcleo y tienen una envoltura. Entonces el núcleo está compuesto de citotrofoblasto, que son células que se caracterizan por tener una morfología cúbica, son mononucleadas y son células visibles, o sea que se pueden diferenciar entre sí, que tienen límites visibles, pues. Y la cubierta está compuesta por sincitiotrofoblasto, que está compuesta por células multinucleadas y que no tiene límite visible. Andrea Montserrat. Descríbame una vellosidad secundaria. Andrea. Ajá. A ver, pues vamos a buscar a otra víctima. Vidal. Dígame. Describa una vellosidad secundaria. Ajá, Vidal. Jeje. Ajá. No sé realmente. Ajá, pues. Anita Chávez. Sí, doctora. Iban a De- ser mononucleadas y van a empezar a tener también vasos sanguíneos. No todavía. Ah, esas son las terciarias, ¿verdad? Así es. Bueno, no me acuerdo muy bien, doctora. Alison Jovanska. Alison. Are you there? Alison. Ajá. Vellosidad secundaria es la que está compuesta por un núcleo de mesodermo, en el cual después la capa más, como la que se nota ahí más clarita,
el citotrofoblasto y después la capa más externa, el sincitiotrofoblasto. Y pues esto es por las células mesodérmicas que lo invaden y por eso se le hace el núcleo mesodérmico. Muy bien, Silvia, gracias. Esto es pregunta de examen. ¿Oyeron? Establezca la diferencia entre una vellosidad primaria, una vellosidad secundaria y una vellosidad terciaria. Y la otra es, explique la importancia del desarrollo posterior del trofoblasto en cuanto a el desarrollo de las vellosidades. ¿Cuál es la importancia? Marcelo. Mejor Marcelo no, Miguel Tapia. Ajá, Miguel. Esta pregunta, doctora. Ah. ¿Qué dice Miguel? No la escuché muy bien. ¿No será que está haciendo cualquier cosa menos poniendo atención? No, ¿cómo que usted? ¿Cuál es la importancia del desarrollo posterior del trofoblasto en cuanto al desarrollo de las vellosidades primarias, secundarias y terciarias? Porque era lo que empezaba a dar Miguel irrigación. Tapia. Ay, perdón, doctora. Que le contesté la Ana. No, Miguel. No, no sé, doctora. Ajá, Anita. Era porque, o sea, gracias a las microvellosidades se empezaba a dar la irrigación del embrión. Así es. ¿Alguien más que quiera ayudar a la Ana? Nehemías. Obed. Procesando todavía, doctora. Orón. Mairani. ¿Quién levantó la mano? Yo. Ajá. O sea, estas vellosidades van a ser importantes porque van a dar la formación de vasos sanguíneos que van a tener contacto con la sangre materna para recibir suficientes nutrientes, ya que a partir de la cuarta semana se va a comenzar a desarrollar el corazón. Así es. Y entonces, si nosotros ya tenemos tejido cardíaco en la cuarta semana, ¿ustedes creen que solo por contacto de sinusoides maternos con las lagunas trofoblásticas va a ser suficiente para bombear ese corazón? ¿Para darle oxígeno y sangre y nutrientes necesarios para que bombee? ¿Va a ser suficiente? No. No. Ya no va a ser suficiente. Ya necesitamos una vellosidad terciaria que en su interior tenga un capilar de vellosidad definitiva que se una con un capilar materno para que mande oxígeno y sangre suficiente para que ya ese corazoncito pueda latir. Gracias, me encloché. Entonces acá miren muchachos, ya que hay anclaje, vellosidades terciarias de anclaje. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? En las vellosidades terciarias de anclaje ya son cuando precisamente el capilar materno penetra las vellosidades o se forman tabiques. Estos espacios, a ver, busquemos uno. Aquí no hay vellosidades de anclaje. Miren, está intentando entrar, pero miren estos espacios de aquí cómo se ven, muchachos. Como más profundo. Más profundo. Entonces ya esas son llamadas vellosidades de anclajes terciarias. Ya va súper más adentro de lo que sería, ¿qué cosa? Sin sitio podría ser, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Digo yo, pues. ¿Y aquí qué tendríamos entonces? ¿Qué creen que hay aquí en el centro? Disco plano. El disco trilaminar. Tenemos el disco trilaminar. ¿Y se acuerdan que aquí había algo pendiendo sería? Los Sí, quistes. ¿Y qué les dije yo del quiste exocelómico?
Que ayudaba a que ayudaba a mantener fijar. firme. Y que después involucionaba, ¿se acuerdan? Sí, doctora. Entonces ahí ya va involucionando. Mírenlo, muchachos. Correlaciones clínicas, fácil. Teratogénesis asociada a la gastrulación. Bueno, en el inicio de la tercera semana ya se comienza la gastrulación, que es, por supuesto, una etapa sensible a la afluencia de teratógenos. ¿Qué era un teratógeno, muchachos? Un Agentes agente tóxicos. que podía causar una enfermedad. Exacto, entonces por eso nosotros decimos que el primer trimestre del embarazo es la etapa más sensible a agentes externos o internos, es decir, alcohol, fármacos, radiación, por ejemplo. Por eso cuando nosotros vamos a hacer una radiografía, ¿qué dice la puerta del lugar? Ser embarazada. Básicamente dice, si usted cree o sospecha que está embarazada, por favor, mencióneselo al técnico. ¿Por qué? Porque no te van a radiar si estás embarazada. No se hace. Y si se hace, es cuestión de... y si se hace, muchachos, se hace por Protección. riesgo-beneficio, por riesgo-beneficio. Bueno, ya se protege más, ¿no? Sí. Entonces, así es. Entonces, en esta fase ya les dije que se establecen mapas de destino de distintos sistemas como los ojos, el esbozo cerebral y las poblaciones celulares pueden ser dañadas por teratógenos. Se ha demostrado, medicina basada en la evidencia y en la experimentación, que dosis altas de alcohol, esto se hizo en animales, sí, ¿verdad? Dosis altas de alcohol destruyen a las células ubicadas en la región anterior de la línea media del disco germinal. Y si estamos hablando de la región anterior de la línea media, entonces, ¿qué región sería? ¿La que da la cabeza o la que da los pies? La caudal. Cabeza. La cabeza. Entonces, si estamos diciendo que están destruyendo las células que están en la región craneal, ahí va a determinar una deficiencia de las estructuras craneofaciales. Y entonces, eso nos lleva a holoprosencefalia. ¿Qué era holoprosencefalia? La falta de la separación del lóbulo frontal, creo que era. Sí, ¿verdad? Permítanme, sigan hablando, lo estoy escuchando. Ya. Entonces, para esto tenemos, ¿verdad? La holoprosencefalia, que lo mencionó Christopher. Y luego Ajá. también tenemos la digenesia caudal o sirenomelia. Entonces, acá en este caso la cantidad de mesodermo es insuficiente. Entonces, se forma o contribuye a la formación de las extremidades inferiores, el sistema urogenital, que lo da el mesodermo intermedio, y las vértebras lumbosacras. Entonces, como hay anomalía de estas estructuras, perdón, como hay anomalía de estas series sistemas, entonces a consecuencia hay anomalía de la estructura y si no hay mesodermo intermedio y si no hay, perdón, hoy, si no hay mesodermo intermedio, muchachos, entonces no se van a poder formar bien lo que van a ser los miembros inferiores y por consecuente el aparato geniturinario, como se ve en la imagen, que entonces la digenesia caudal da igual a un síndrome que se llama sirenomelia. Y acá tenemos defectos congénitos relacionados con la lateralidad. La próxima semana, como es virtual, es presencial, ¿verdad? Es presencial, perfecto. La próxima semana, el grupo 5 lleva papelógrafo y marcadores y vamos a hablar de los defectos congénitos relacionados a la lateralidad. La tarea es llevar papelógrafo y marcadores. En clase nos vamos a organizar. Solo el grupo 5, doctora.
Yep. O sea, Chester, para el grupo 5 de la clase. Somos todos. Exacto. A ver, los que tienen clases el viernes lo llevan el viernes, papelógrafo. Los que tienen clase el jueves lo llevan el jueves, el papelógrafo, que tenemos clases normales, presenciales, a eso me refiero. Papelógrafo y marcadores. Y bueno, voy a ver la prueba, cambiarla para que la procedan a realizar. ¿Dudas sobre la clase de hoy, muchachos?